Hola, me llamo Cristina Basols. Os voy a hablar en este vídeo sobre pasar de buscar a encontrar, sobre estar haciendo lo que uno siente que tiene que estar haciendo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiere usted? Hay varios objetivos que podemos tener a lo largo de la vida. Tenemos principalmente, voy a poner dos tipos de objetivos. Unos los englobaré en material, ¿vale? Aquí meteremos tanto los objetivos materiales, como puede ser un coche, una casa, o quiero ropa, quiero comida, objetivos emocionales, desear una relación determinada dentro de la familia, llevarme así y asá con mis padres, etcétera, o quiero una pareja para sentirme querida, para sentirme deseada o lo que sea, ¿no? Emocionales. Objetivos sociales, por ejemplo, un estatus, ¿no? Sentirme valorada dentro de mi sociedad, objetivos laborales, como puede ser quiero un ascenso, ¿verdad? O quiero este trabajo, o no, ahora no quiero este trabajo, ahora quiero estudiar y vamos cambiando. Este tipo de objetivos van siendo normalmente el motor en nuestras vidas, ¿sí? Pasamos de un objetivo a otro, y parece que no se acaba nunca. Vamos por la vida, adelante, yendo de un objetivo a otro. Normalmente son este tipo de objetivos, son nuestro motor. Por ejemplo, durante una época deseo un coche, quiero un coche nuevo o quiero cambiar de coche, entonces me dedico en cuerpo y alma a conseguir ese coche. Hago horas extras, ahorro, pienso a ver cómo lo voy a hacer, planifico, etc. Cuando ya tengo el coche, o incluso a veces sin tenerlo siquiera, sino que me olvido de que quería un coche, incluso paso a, pues, yo qué sé, me encuentro a alguien y ahora quiero una relación. Y de repente eso parece ser casi lo único de mi vida. Me centro en que quiero estar con esta persona, luego en que quiero que estemos a gusto, lo que quiero hacer con esta persona, y parece que es el centro. Y así vamos de uno a otro, consiguiéndolos o no. ¿Qué pasa? Que incluso cuando los conseguimos, si es el caso, generalmente sigue habiendo una sensación de que falta algo, de que hay algo más que tenemos que querer y no se sacia. Vamos entonces a poner el otro tipo de objetivos, que es más, viene de otra manera, se siente de otra forma. Este otro objetivo distinto es como una llamada interna, como una voz, como un anhelo. Eh, es como si la vida te estuviera diciendo, hay más, hay más cosas, ¿verdad? A mí me parece que todos hemos sentido eso. Este, este anhelo es más fuerte en algunos momentos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en momentos difíciles, como puede ser este que estamos viviendo ahora, para muchas personas está siendo un momento difícil por muchas razones de peso, o puede ser cuando hay una muerte cercana, cuando hay una enfermedad. Ese anhelo, esa llamada, se oye más fuerte y además la escuchamos más, le atendemos más. Tampoco hace falta, en realidad, que haya un detonante. Hay casos, hay personas que esta llamada la oyen continuamente. Si hay un detonante, es interesante conocerlo, pero no es lo esencial. Lo esencial es la llamada en sí, atenderla, escucharla, qué quiere, qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué es esto que nos está diciendo? Que hay más. Mm, Imaginémonos
que cuando nacemos, nacemos con un terreno propio, un gran huerto. Y cuando somos educados y empezamos a tomar conciencia de nosotros mismos, pues como nuestra educación viene dada en base al mundo material, nos enseñan siempre, casi siempre es desde el cariño, pero sigue siendo así en nuestras sociedades occidentales, nos enseñan a no atender a cosas que no estén en el mundo material. Y cuando somos bebés percibimos, oímos, vemos cosas que, luces, sonidos que vienen de mundos energéticos distintos de este material. Y vamos aprendiendo, nos van adiestrando a no atender a eso, a darlo por inexistente, a darlo por mentira. Entonces, con ese terreno, ¿qué pasa? Que de repente nos encontramos como si estuviéramos viendo una pequeñísima parte de ese terreno, ¿no? Porque la percepción se hace muy fija, muy limitada. Entonces nos centramos en cosas que queremos. Nos centramos, pues, por ejemplo, en juguetes o en el cariño de mamá, y así vamos empezando. Luego esto sigue avanzando y pues quiero un trabajo, lo que estábamos diciendo. Y casi siempre, casi siempre, es como si estuviéramos frente a una pequeñísima parte de nuestro terreno, frente a una tomatera. Esta tomatera es la que quiero, ¿no? Este coche, este trabajo, este pareja. Es lo que yo estoy cuidando. Entonces lo riego, lo cuido, etcétera. Estoy muy pendiente, sin ver que hay mucho más. La vida, sin embargo, nos sigue dando pistas. No, aparte de que en los momentos difíciles oímos más esa llamada, que es algo misterioso, también ocurre en el día a día eventos que son muy raros a veces. Ocurren sincronías que son casualidades imposibles, ocurren repeticiones, ¿no? Pasa que en días muy seguidos o en un mismo día se repiten hechos o hechos parecidos, o que vienen varias personas y me hablan de algo que justo yo estaba pensando en eso y quizás no es algo que se hable normalmente, no es algo común, o me encuentro con alguien con quien he soñado, me encuentro con alguien en quien estaba pensando, suena el teléfono y es ese alguien, cosas que se salen de la normalidad. Y eso también viene de parte de la llamada interior, también viene de parte de ese anhelo y de hecho nos hace atenderlo más también. Es magia pura, magia en vida y cuando el problema también que tenemos en nuestras sociedades, que en toda esa educación que recibimos, como venimos de una historia en que a rasgos generales hablo de la historia europea y de la invasión europea en otros terrenos que ha causado que esa historia sea parecida a partir de cierto momento hasta ahora, o sea, lo que hemos heredado nosotros, vamos, la educación esta que hemos venido recibiendo no incluye aprender a interpretar la llamada. La oímos, sí, la oímos, ¿y qué? ¿Y qué hay que hacer con eso? ¿Verdad? No nos enseñan a entenderla, no nos enseñan, que sería ideal aprender desde muy chiquitos, a interpretar los símbolos que encontramos en nuestro día a día. Algo tan cotidiano y tan conocido como es la interpretación de sueños. Se sabe que los sueños muestran tu subconsciente, tu inconsciente. Si conservamos, si escribimos, si apreciamos
cuidamos, disfrutamos de esos sueños, si los trabajamos, los vamos entendiendo. Y más si tenemos las herramientas para descifrar la simbología. Esto es conocido, sin embargo, no se hace en la mayor parte de las casas. Igual que en los sueños. En los sueños hay más información, aparte del subconsciente y del inconsciente, hay información colectiva. Por ejemplo, hay todo tipo de información está ahí volcada. Entonces, igual que en los sueños, ocurre en la vigilia, ocurre en el día a día. Porque, como sabéis, todo es energía. He hablado de aspiraciones materiales y he metido ahí incluso las emociones, que son intocables, pero no solo por ese motivo, porque las emociones sean intocables, todo ese tipo de aspiraciones que he puesto ahí no son realmente materiales. Hay que se pueden tocar y hay que no, tangibles y no tangibles, pero todas ellas están hechas de energía, todo eso es energía, todo es energía. Y toda la energía tiene una lógica, está todo interconectado, hay una trama que se puede aprender a entender y a descifrar. Cuando uno se pone a descifrar porque tiene las herramientas o porque encuentra cómo descifrarlo con prácticas como la meditación y otras, lo que ocurre es que de repente, allí donde solo veía, en ese gran terreno, solo veía una porción muy pequeña, una tomatera, es como si de repente vieras más. Y se ve la interconexión entre varias cositas. Ves que el coche está muy relacionado con tu casa. Ves que ocurren sucesos que los conectan. Sucesos, me refiero, más allá de lo cotidiano. Ves que también se conecta con tu estado espiritual, emocional, con tu estado psicológico. Es Mauri. Saluda, Mauri. Está enfadado. Con tu estado psicológico. Todo, ves que se va conectando. Se te amplía la percepción por el hecho de haber atendido y entendido un poquito, ¿vale? Porque todo esto es paulatino. La ampliación de percepción tiene mucho que ver con la energía que una persona conserva. Por eso se usan prácticas energéticas creo que en gran cantidad de las tradiciones y de los trabajos que se hacen para uno ir a mejor, se usan herramientas energéticas. Entonces, cuando tienes cierta energía y has hecho prácticas o has conseguido ampliar tu percepción del modo que sea, pues ves más. Sigues trabajando, sigues esforzándote y se te amplía más la percepción, ves más. Ves que no solo tienes unas tomateritas aquí, sino que allá hay plantas de pimientos, por ejemplo. Y todo eso está en tu terreno. Lo vas viendo, te vas dando cuenta de todo lo que englobas. Poco a poco te das cuenta de que si una plantita tiene pulgón, por ejemplo, es muy probable que la de al lado también lo tenga. Y entonces, las personas, voy a hacer una metáfora, digamos que cuando nacemos en esta vida, venimos con un núcleo que sería la esencia. Este núcleo trae pasiones, trae likes y dislikes, por decirlo así. Trae lo que te va a mover y lo que no te va a resultar interesante o tan interesante. Trae tus puntos fuertes, tus dones, trae tus puntos más flacos, lo que te va a costar.
tu propósito de vida. Trae mucha información esa esencia, ese núcleo. ¿Qué pasa? Que en ese momento cuando nacemos, pues no lo ponemos muy en práctica, al menos en el mundo del material, porque somos muy chiquititos y no interactuamos con la sociedad. Y nos van educando, pasamos por muchas manos o por la familia, los profesores y por todas las personas por las que pasemos, nos influyen. A menudo, incluso antes de nacer, recibimos influencias condicionantes, que, repito, no tiene que venir de algo, de una mala intención, ni mucho menos. En todo este trabajo hay que comprender siempre al otro, hay que hacer un esfuerzo por comprender. Eh, no se puede, no se puede trabajar desde el rencor porque no tiene sentido tampoco si todo está interconectado. Entonces, tenemos esa esencia y alrededor de ella se va haciendo una capa de influencias. Si en tu familia hay una tradición, sea un negocio o a una religión que viene de antiguo, es muy probable que incluso desde antes de nacer te vean como que tú vas a seguir con esa tradición. Eso te va a condicionar de una u otra manera, sea porque la vas a seguir, sea porque te vas a rebelar, sea por lo que sea, es muy, muy, muy probable que te condicione. También imagínate que tú tienes el don del dibujo, de la pintura, de la creatividad plástica. Y en el colegio un día haces un dibujo de chiquito y va uno y te dice, vaya dibujo feo. Y te lo crees y no pintas más. Y era tu don, es tu don. Estas cosas pasan a menudo. Esa esencia, con esa capa, la empezamos a ver como una cosa mezclada. No se distingue desde la subjetividad, desde la persona, no se distingue qué es la esencia y qué es la capa. Y según vamos creciendo y vamos adaptándonos por supervivencia, por instinto de supervivencia al medio, vamos añadiendo más capas. Y al final lo que pasa es que tenemos una pelota así, toda de capitas, con nuestro núcleo ahí en medio, así protegidito, y esas capas son todo puzzles. ¿Cómo vas a conocerte? ¿Cómo vas a estar a gusto? ¿Cómo vas a saber lo que te gusta? La vocación, se está perdiendo mucho la vocación auténtica y las personas nos dedicamos a lo que nos conviene más en cada momento. Bueno, y las personas que se dedican a su vocación se les ve ese brillo en la cara de que están felices, porque funciona así. Hay muchas tradiciones, para mí es algo esencial, que proponen un vaciado, una limpieza energética para distinguir las capas. Existe una herramienta poderosísima, es la recapitulación. También hay otros tipos de limpiezas de vínculos, limpiezas de eventos, de cosas que han pasado, que te permiten ir viendo a qué capa pertenece cada rasgo, a qué capa pertenece cada dolor, cada trauma, cada punto concreto de ti. ¿Por qué cuando viene uno y me dice eres tonta? Me pongo a llorar. Mientras que al de al lado, igual, si se lo dicen, se pone a reír y le da igual. O por qué cuando me dicen algo me enfado un montón y no a todo el mundo le pasa igual, ¿no? Eso es por las vivencias propias. Y eso se puede encontrar. Es más, encontrarlo y limpiar esas vivencias te libera de esa reacción. Te hace libre. Es muy interesante, es esencial realizar este tipo de vaciado con la técnica que tú quieras. La recapitulación es maravillosa.
Y bueno, hay otras técnicas. También la meditación. Hay muchas técnicas de meditación. Muchas de ellas entiendo que son mm, muy potentes, que funcionan perfectamente para entrar en el silencio. Cuando hay silencio, se hace el espacio. Y ahí también puedes ver más claramente. Estas dos técnicas o estas dos propuestas, ¿no? El vaciado o limpieza energética y la meditación, para mí se usan las dos. Son herramientas esenciales, complementarias, magníficas, que funcionan perfectamente cuando aprendes a usarlas. Porque a veces puedes pasarte años, muchas personas me dicen, yo intento meditar o llevo no sé cuánto tiempo intentando meditar, no consigo entrar en silencio. Bueno, hay pautas, hay puntos a tener en cuenta y que al final son cosas muy sencillas normalmente que pues no se le habían dado a esta persona. Pero es muy posible. Meditar es de hecho muy guay. Y para encarar esta llamada, ¿no? Todo lo que estamos hablando es una cuestión de introspección. Solo tú, en persona, puedes responder a la llamada. Es una introspección. Lo que ocurre es que como hay tantas capas y tenemos muchas defensas por ahí, porque hemos construido esas capas por algo, las hemos construido porque las hemos necesitado en cierto momento para estar bien, para estar libres de estrés, aunque ahora no nos hagan falta, pero ya quién sabe de dónde vienen y cómo quitarlas. Es complicado por este motivo la objetividad en esa introspección. Va muy bien, es muy de agradecer tener a una persona que haya pasado por lo mismo, que sepa lo que está pasando ahí, ¿no? Como cuando hay un problema, que entienda de dónde viene un problema algo que es una dificultad, entienda de dónde viene y que te dé la mano para seguir avanzando. Porque si no, muchas veces lo que pasa es que te quedas enredado en una capa, te sientes identificado con ella, sientes, esta es mi esencia, trabajas con eso durante un tiempo y luego te das cuenta de que no era tu esencia. Eso y es una capa y hay una sensación de decepción dentro. Cuando eso ocurre varias veces, a menudo ocurre un abandono por parte de la persona lo deja estar, ese trabajo. Y luego seguramente va a volver a intentarlo, pero no es necesario abandonar cuando hay esta mano que ayuda. Os voy a contar mi experiencia cuando empecé a atender a esa llamada, aunque siempre me había interesado el tema de la vida y la muerte y la existencia. Eh, para mí fue definitivo cuando a los 17 años murió un amigo mío. Y ahí ya no, o sea, era obligatorio para mí investigar. Entonces, ¿qué hice? Pues me fui a buscar información. Me regalaron un libro sobre viajes astrales y me pareció súper interesante, de ser cierto, porque claro, no tenía pruebas personales, aunque recordaba experiencias muy raras de pequeña, pero de eso hacía mucho tiempo. El caso es que me lo creí y decidí que eso era una forma de aprender, de atender, de decir, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué hacía? Porque claro, no tenía las experiencias. Entonces buscaba mucha información sobre a ver quién me puede contestar a mí qué es la vida, qué es la muerte, por qué estoy viva, qué tengo que hacer en la vida, qué tengo que hacer. Si por más cosas que consiga no me siento plena, ¿qué tengo que hacer?
y me iba a la biblioteca de Lleida, que es donde vivía, y miraba todos los libros. Me pasé varios años leyendo muchísimo. Leía psicología, chamanismo, parapsicología, lo que se me pusiera delante y tuviera un poco de pinta de estos temas. Y veía que había algo ahí en común, pero ¿qué era? No acababa de encontrar por qué cada uno dice una cosa diferente. También un poco en esa época, pero un poco después, me hice de grupos Yahoo, ponía anuncios, un montón de anuncios pidiendo si alguien quería hablar de espiritualidad, porque necesitaba hablar del tema, necesitaba a alguien que me dijera, mira, tal, porque eso yo en los libros no lo vi claro, no lo vi claro. Y hacíamos quedadas con la gente de los grupos estos y era muy divertido porque eh, éramos, yo qué sé, éramos 5 o 6 y era como esotéricos anónimos o algo así, una reunión de frikis, porque uno solo le interesaba hablar de ovnis, a otro solo le interesaba el tarot, otra que hablaba siempre de espíritus. Igual otra hablaba de alimentación ecológica y yo hablaba de viajes astrales y estábamos cada uno ahí con nuestra plantita, Eh, pero nos sentíamos a gusto juntos. ¿Por qué? Teníamos algo en común. Veíamos que de alguna manera éramos un grupo formado. ¿Por qué? Porque estábamos intentando atender a la llamada todos. Es la llamada, todo el rato es eso lo que hace esos tipos de afinidades y de vínculos. Tardé varios años todavía en tener mi primera experiencia fuera del cuerpo. No dejé nunca de practicar. Aunque no estaba consiguiendo el resultado que buscaba, las prácticas que hacía me iban muy bien, porque atenderte, intentar comprenderte, incluso cuando es con herramientas que no las estás sabiendo utilizar o que no son las adecuadas a veces, es bueno, es bueno. A mí me iba súper bien. Y tardé algunos años en tener mi primera experiencia. Una noche, no sé por qué fue esa noche, eh, yo había seguido practicando cada día de mi vida desde los 17 años y quizá fue por esa acumulación de prácticas o porque me había sentado mal la cena aquel día y estaba muy floja, que no hace falta tener el cuerpo físico debilitado, ni mucho menos, ¿eh? Pero a veces pues es una forma en que esto ocurre en algunos casos. El caso es que me vi fuera de mi cuerpo y ¡guau! Como había leído un montón sobre el tema, pues me encantó, ¿no? Y me puse a explorar. Hice algunos ejercicios que había leído, vi que la sensación era muy diferente de estar aquí en el cuerpo físico, que me sentía como muy fuerte. Y me encontré a unas entidades en mi casa que me gustaron mucho. No es recomendable, ahora sé que no siempre es recomendable hablar con cualquier entidad, pero en ese momento no lo sabía y fui a hablar y me dijeron algo que me ayudó y me sigue ayudando. Algo que en ese momento que dices, pero es muy valioso para mí. Me dijo, ni lo intentes ni lo dejes de intentar. Vas a tener una época larga de que no vas a conseguir lo que estás queriendo. Ten paciencia. Eso me dijo. Y pues me quedé, no sé qué dice este. Con un poco de tiempo entendí que una clave para mí, porque cada uno tenemos una esencia, cada uno tenemos unas claves. Esta será para más personas también, por lo tanto la comparto. Una clave para mí es soltar, soltar. O sea, trabajar y soltar. Dejar que los resultados ocurran. No quedarte ahí con tensión. Y eso es lo que viene a significar, ni lo intentes ni lo dejes de intentar. También tiene otro significado
pero que tiene que ver con la palabra intento, pero ya no voy a entrar ahí ahora. El caso es que para mí esa experiencia fue súper completa. También vi a otra entidad que me dio un poco de miedo y me asusté. Y lo más valioso que viví ahí fue que me sentía fundida con todo. Me sentía unida a la casa, al pueblo, al mundo. Sentía como una amplitud muy grande, aunque a la vez me sentía muy sola, como si tuviera tapado, como que tenía mucho curro. Y me sirvió, para empezar, de confirmación de que el método que a mí me había interesado desde siempre era súper bueno, porque si salgo del cuerpo, ovnis, o sea, extraterrestres, espíritus, chakras, temas de alimentación, todo eso está a mi alcance. Pensaba, si salgo del cuerpo, voy a poder investigar lo que quiera, porque está el mundo energético ahí, a la vista, más obvia. Luego aprendí que también está aquí a la vista, pero no es tan fácil de descifrar, aunque es posible. Todavía tardé algunos años en poder tener las experiencias de forma sostenida, de forma regular, de forma habitual, ¿no? Esta primera me costó un montón de años, pero después con un profesor que me ayudó, que me ayudó a ser objetiva, no a ser, sí, a ser objetiva, o que él puso la objetividad al principio y después aprendí yo misma a serlo más, me ayudó a encontrar mis claves para desatar las experiencias. Y ahora es mi camino de vida, es con lo que aprendo y lo que me gusta enseñar también. Eh, las experiencias molan fuera del cuerpo, molan un montón porque aprendes mucho en ellas, pero lo más valioso de todo esto es el proceso aquí, en el día a día, que implica tenerlas. Porque cuando las tienes como camino de vida, ocurren cosas que se vinculan directamente con el mundo material. Tú aquí tienes que tener una forma de hacer las cosas, aparte de mantener tu cuerpo energético bien y mejorando, además, siempre, por supuesto. Hay prácticas de percepción, de energía, de limpieza, porque el día a día lo tenemos todos. Hay, hay muchas cositas que ponemos en práctica, que vamos haciendo para avanzar y vamos viendo lo que tenemos que hacer. Y en un cierto momento, te alineas contigo mismo y ahí sabes que estás haciendo lo que tenías que estar haciendo. Te alineas, el trabajo, las relaciones, todo se va alineando y ¡fum!, quedas en un estado de felicidad porque te sientes pleno. Cuando ese momento llega, ya no hay marcha atrás. Ahí pasas, a veces no hay marcha atrás ya desde mucho antes, pero en ese momento ya seguro que no. Pasas de ser un buscador a ser un encontrador. Ahí coges mucha seguridad, mucha confianza. Hasta ese momento es muy de agradecer, como decía, que haya alguien apoyándote, alguien que te ayude a interpretar las experiencias, a interpretar el día a día. Por ejemplo, a mí me ha pasado varias veces, me pasó de saber que tenía que hacer un cambio en mi vigilia, en mi vida, y tener pánico a hacerlo, o sea, porque da pánico muchas veces. Y esa persona, ayudarme a dar los pasos, a ablandar el camino, que luego lo haces tú mismo, pero bueno, pues es otra cosa cuando tienes un apoyo. Y como decía, incluso después, cuando ya tienes confianza,
también va bien porque bueno, porque sigue siendo lo mismo, sigues pudiéndote perder en la subjetividad a veces, o yo qué sé, hay veces que entonces a partir de ahí ya no te interesa más tener ese apoyo. En cualquier caso, os invito a recorrer este camino. Para mí es una maravilla absoluta, es lo más bonito, no tiene comparación. Eh, la sensación de, de que sé lo que tengo que hacer no tiene comparación. Espero que os sirva de motivación lo que os he explicado. Si, motivación. Es súper importante. El ensueño, el viaje astral se alimenta de pasión, se alimenta de ilusión mucho. Eso también lo tenemos totalmente en cuenta a la hora de construir las pautas, el día a día y lo que ha de contener. Ofrezco, si quieres un acompañamiento por parte de alguien que ha vivido eh, un proceso de unos cuantos años en este camino, pues estamos haciendo sesiones individuales, clases individuales, para poner en marcha todo esto, para aprender a interpretar los sueños, la vigilia, ver qué está pasando en tu vida en concreto, ver cómo seguir avanzando para mejor y mejor y mejor, para sentirte mejor y mejor, para que el cuerpo energético se activen las experiencias, se active la percepción ampliada. Y estoy a disponer, si queréis me escribís un email. Si tenéis alguna pregunta relacionada con el tema, pues también me podéis escribir un email. Y ya está, os mando un beso y hasta pronto.